Entonces, miren, el día de hoy vamos a trabajar un poco de lo que es ya el segundo bloque de aprendizaje de nuestro listado de contenidos. Fíjense que ustedes se recordarán, hemos estado casi que solo viendo pura filosofía, ¿verdad? Corrientes filosóficas, eh, eh, algunos conceptos de filosofía, algunos filósofos de mayor trascendencia, y ahora vamos a entrar un poco a lo que es ya la filosofía de la educación, cómo la filosofía ha intervenido en la educación a lo largo de la, de la historia, ¿verdad? Y sobre eso va a tratar la clase del día de hoy. Entonces, me van a ir ayudando a leer algunos de ahí porque veré que todavía estoy algo molesto de mi garganta, ¿verdad? Pero vamos a hacer acá lo posible. Entonces, miren, tenemos acá la primera diapositiva que se refiere al análisis histórico sobre ideas de educación. Entonces voy a leer yo acá. Dice, el pensamiento antiguo tiene una duración aproximada de 12 siglos, el pensamiento antiguo con respecto a lo que es la educación. 12 siglos, o sea, más de 1200 años, ¿verdad? Ustedes. Estamos iniciando aproximadamente en el siglo VII antes de Cristo, concluyéndolo en el siglo V después de Cristo. Antes y después de Cristo, la filosofía y la educación ya venían haciendo sus años y su relación. Ustedes. Miren, la gran influencia de los griegos se hizo notar hasta el cristianismo. Antes del cristianismo, los griegos, ustedes, Sócrates, Platón, Aristóteles, todos los que ustedes conocían, que asimiló el pensamiento estoico, así como las ideas platónicas en sus primeros siglos. Aunque ya en la Edad Media, otro periodo, el cristianismo va a ser aristotélico. En el campo de la educación sucedió lo mismo. Las ideas griegas permanecieron. El pensamiento platónico se impuso e influenció toda la edad antigua. Platón, pensamientos platónicos, ¿no? Influenció toda la edad antigua. Pero aquí nosotros vamos a hablar más que todo de lo que es la Edad Media. Miren, pensamiento en la Edad Media. Y aquí voy a pedirle de favor tal vez a Maribel Carpio, ¿está por ahí? Que me ayude a leer esa diapositiva. Lili, buenas tardes. Buenas tardes. La principal característica de la enseñanza medieval fue la gran influencia que ejerció sobre ella la Iglesia. Uno de los hechos más importantes que sucedieron en la Edad Media, en cuanto a la educación se refiere, fue la creación de las primeras universidades. En esta época nacen grandes personajes trascendentales para la educación, como Tomás de Aquino, entre otros. Es un tiempo donde renace la cultura que se creía perdida, pero que sobrevivió gracias a los escritos clásicos que se conservaron, lo que originó, a su vez, el comienzo del Renacimiento para buscar los viejos valores de la antigüedad clásica. Ahora, la idea era que el hombre era el centro de todas las cosas. Lo que se buscaba era la relación de este con Dios. Los principales lugares de estudio fueron las escuelas monocales y las palatinas. Las primeras estaban situadas en los monasterios y en ellas se preparaban a los alumnos para la vida religiosa. Muy bien, muchas gracias, Maribel. Miren, la principal característica en la enseñanza medieval, cuando hablamos de medieval, estamos hablando de la Edad Media, ¿verdad ustedes? Fue la influencia, dice, que ejerció sobre la educación la Iglesia. La Iglesia, ¿verdad ustedes?
La iglesia es muy antigua. La iglesia está antes de Cristo. Antes de Cristo. Cristo vino y partió la historia, pero la iglesia ya existe. Ya existe la fe. Y antes de todo eso, ya venían los griegos con sus pensamientos aristotélicos y platónicos, hablando sobre lo que es la educación y donde sobresalía lo que es el puro pensamiento filosófico, las corrientes de filosofía, ¿verdad? El dogmatismo, el criticismo, eh, todas esas corrientes filosóficas, ¿no? Ustedes, el escepticismo, el subjetivismo, todo eso ya venía, el relativismo, ya se venían dando, ya creando esas escuelas filosóficas, pero cada una con diferente tipo de pensamiento, unos contradiciéndose a las otras, las que tenían la razón. Se acuerda que hablamos del materialismo, del empirismo, entonces contradiciéndose, pero en la Edad Media viene y se toma como centro principal al hombre. Y dicen, bueno, el hombre tiene que creer en Dios porque si no esto va a ser un solo desorden. Tenemos que hacerle, tenemos que el hombre, pues, inculcarle Y entonces fue donde la iglesia comenzó a influenciar mucho en la educación. Por eso se habla de las escuelas monocales y palatinas, que donde más que todo eran de tendencia religiosa, que se tenían en los monasterios, donde comenzaron al hombre a decirle, miren, no, hay que creer en Dios ustedes, porque si no creemos en Dios, a ver qué va a hacer de nosotros. ¿Verdad? Ya van a comenzar las teorías. Entonces, mira, entonces la Edad Media se caracteriza por eso, porque tomando al hombre como centro de todo, bueno, les inculcaron más que todo una educación religiosa. Las universidades, inclusive las primeras escuelas, eran de tipo católico ortodoxo a ustedes, donde inclusive la Universidad de San Carlos de Guatemala se llamaba Universidad de San Carlos de Borromeo, ¿no? Santo Tomás de Aquino, que después aquí era Tomás de Aquino, que después se convirtió en santo. De ustedes. Total de que en la Edad Media se caracteriza esto por la tendencia a la religión, que fue la que en un momento dado predominó. Las ideas del hombre y educación en la Edad Media. También me ayuda a leer acá, está por ahí Freddy Loret, vamos a ver. Ayúdeme, Fátima, por favor. Las ideas del hombre y la educación en la Edad Media. La filosofía europea de la Edad Media nació en un contexto de preocupación espiritual. La llegada del mensaje cristiano a la cultura occidental impactó de una manera tan fuerte que influyó en la educación. La influencia del pensamiento cristiano en la cultura fue fruto de dos circunstancias particulares. Hacia el año 300 a.C., el Imperio Romano se extendió por todo el Mediterráneo y tuvo el dominio de muchos territorios, pero su gran debilidad estaba en el hecho de encontrarse internamente dividido, lo que le restaba poder y estabilidad para gobernar los territorios colonizados. A partir del año 60 después de Cristo, el mensaje cristiano llegó a la cultura romana y dio origen a las comunidades que vivían y predicaban un estilo particular de vida. Estas comunidades se fueron extendiendo por todo el imperio y a pesar de ser perseguidas por los emperadores, se mantuvieron firmes y con numerosos adeptos. Exactamente. Miren, la influencia del pensamiento cristiano en la cultura romana, que era el imperio que dominaba en ese tiempo. Miren ustedes, ¿cuánto tiempo dominó? Desde 300 años antes de Cristo hasta 60 después, porque vamos a ver más adelante otra diapositiva ahí. Antes de Cristo existieron muchos emperadores que tenían su fe, que tenían muchos dioses. De hecho, pues ustedes saben de que todas las religiones son descendencia de Abraham
y todo eso. Pero entonces la cultura romana estaba bien arraigada y estaba dominando imperios, y entonces ellos sometían sus territorios conquistados a la religión que ellos tenían, ¿verdad? Pero ya venían algunos predicadores anunciando la llegada de un Mesías, anunciando la llegada de un Cristo que iba a traer ideas nuevas a ustedes, cuando ya viene, y ya vienen nuevos pensamientos ya de cristianos que influyeron mucho en la educación, en el proceso educativo, del sistema educativo del mundo. Cuando ya Jesús decía, bueno, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, donde decía él, ir y enseñar a todos, todas las cosas, inclusive son lemas que las universidades y algunos establecimientos utilizan como fundamento, como principio de la creación de esos centros educativos. Y aquí vemos nosotros cómo el Imperio Romano, el Imperio Romano fue cediendo espacios, hasta que la religión cristiana, a pesar de haber sido perseguida, a pesar de haber sido eliminados, exterminados, no pudieron, porque ellos se mantuvieron firmes, dice, pero se mantuvieron firmes porque tenían muchos adeptos, como que la filosofía cristiana vino a ellos a cambiarles pues totalmente el pensamiento. Ellos veían una como sistema de vida más justo, ¿verdad? Un sistema de vida más justo, un sistema de vida más humano, en donde se predicaba el amor sobre todas las cosas y todo lo que ustedes ya conocen de la Biblia. Porque en la Edad Media, eso fue lo que sucedió, que la filosofía tuvo una como pequeña contradicción con la religión, y el cristianismo subordinó a la filosofía y la puso pues a la orden del cristianismo para que no fuera la filosofía la que dominara, y que no fuera el pensamiento científico ni el pensamiento empírico que ellos traían, sino que hacer que las personas creyeran en un poder superior, que en este caso era Dios, y que en este caso Cristo representaba a Dios. Entonces, vamos a ver acá a otro compañero que nos quiera ayudar. Está por ahí Aixa Torres. Yo la vi por ahí que se conectó. Tal vez me ayuda a leer esta última diapositiva. Sí, aquí estoy. Por favor, hija. El emperador Constantino, que se convirtió al cristianismo, unificó el imperio y en el año 314 oficializó la religión cristiana como la religión del Imperio Romano. Aun cuando el cristianismo no pudo detener la caída del imperio, sí permaneció presente durante la invasión bárbara y caracterizó el estilo de vivir y de pensar del hombre en la Edad Media. De hecho, la Iglesia Católica heredó las instituciones administrativas del imperio, acomodándolos a su propia jerarquía, y gracias a esto se conservaron importantes aspectos de la cultura grecolatina. Muchos historiadores consideran este periodo como un momento oscuro de la filosofía, en el cual el dominio de las ciencias teológicas colocó a la filosofía a su servicio, convirtiéndola en un simple instrumento para iluminar el conocimiento de Dios, que era inalcanzable por los simples medios racionales. Miren, fue cuando Constantino, el que unificó todas las divisiones de fe que había, porque ellos, unos eran judaístas, otros eran budistas, otros eran maometanos, islamistas, unificó todo eso y dijo, bueno, que sea la religión cristiana la oficial. Esa es la religión oficial, y toda otra religión queda fuera de contexto. Fue cuando dijo que él se partió la historia, ustedes se partió la historia. Muchas religiones todavía siguen con su calendario antiguo, pero la religión cristiana Cristo vino y partió
la historia. Pero miren, aquí está el hecho, está el fenómeno particular que yo les manifestaba a ustedes, donde vino el cristianismo, a pesar de que el cristianismo era el oficial y era el más grande, no pudo detener, porque Roma ya venía en decadencia, Roma cayó, ¿verdad? Sin embargo, la educación cristiana se mantuvo, especialmente la educación católica, y heredó a las instituciones del imperio la jerarquía, cómo debería pues de organizarse los países de Roma. Inclusive, si ustedes se recordarán, cuando los países fueron descubiertos, cuando América fue descubierto por países europeos, aquí pues establecieron la religión cristiana, venían con ellos sacerdotes, frailes y todo, para establecer acá la religión católica. Pero miren, dice, muchos historiadores consideran, dice, este periodo de la Edad Media como un momento oscuro de la filosofía, puesto que la filosofía venía a pasos agigantados, creando ciertos conocimientos, investigando sobre una serie de fenómenos, y dijeron ahí, no. La filosofía mejor que pase a un segundo plano y se ponga al servicio, dice, y que sea un instrumento nada más de conocimiento, ¿verdad? Y que se supedite, dijeron ellos, a la creencia teológica, o sea, a la creencia religiosa, ¿verdad? Y sobre Dios. Y que, porque Dios, en algunas cosas, dice, porque Dios era inalcanzable, algunas situaciones, por simples medios racionales. Muchas veces el hombre dice, mire, pero yo no entiendo muchas cosas de la Biblia. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué el cristianismo? ¿Cómo es eso que María tuvo a Jesús, dijo, y fue engendrada y solo ella? Cuando la naturaleza nos dice que para que se cree un nuevo ser, debe haber una relación entre los sexos, sexo genital, para formar un embrión, un gameto y formar un nuevo ser, ¿verdad? Una célula y células, tejidos, organismos, y los organismos formar un nuevo ser. Eso no está a nuestro alcance racional, Señor. Usted, por su fe, tiene que creer que Dios fue criado, ¿verdad? Le dicen a la gente. Entonces, por eso muchos filósofos son agnósticos. Agnósticos quiere decir que dudan de la presencia de Dios. Y otros son ateos, que sencillamente no lo prueban. Ellos niegan la presencia de Dios. Hechos racionales. ¿Cómo es que Caín mató a Abel? Y ellos solo eran dos. Caín, después de matar a Abel, se fue a otras tierras, y en otras tierras encontró mujer. O sea que entonces había otras generaciones, no solo estaba Adán, porque Caín y Abel eran hijos de Adán, pues eso no está para que usted lo esté discutiendo, lo esté pensando. Total de que por eso dice que hay cuestiones que no son alcanzables de manera racional a la mente del ser humano. Fíjense usted. Entonces, la filosofía contradecía a la religión en muchas cosas. Y en otras cosas la aprobaba, ¿verdad? Y miren, aquí al final, pues yo les dejo aquí a ustedes un pensamiento donde dice, la educación es, tal vez, la forma más alta de buscar a Dios. La educación es, tal vez, la forma más alta de buscar a Dios. Esto lo dijo Gabriela Mistral. ¿Cómo analiza este pensamiento don Jimmy? Está por ahí don Jimmy Gutiérrez. Él por su trabajo no puede activar ni su cámara ni su micrófono. Solo se conecta nada más. Va. Entonces que le ayude Catherine Ramírez, ella sí puede. Sí, Lick, buena tarde. ¿Se recuerda el pensamiento? Ya no alcancé a ver. ¿El pensamiento? Sí, lo estaba apuntando, pero sí, pero ahorita que La lo educación, dice, es tal vez. ¿Es tal vez la más alta? Ajá. ¿La más alta? ¿Para qué? Para creer en Dios. Ahí se me olvidó. ¿Ah? Para creer en Dios. Aquí está, mire. Aquí está, qué loco, mire. La forma más alta de buscar a Dios. La educación es, tal vez, la forma más alta de buscar a Dios. A Dios. Ahí se la volví a colocar. ¿Cómo desglosa usted ese pensamiento? La educación es la más alta para creer.
para buscar a Dios, ¿es verdad? Gabriela Mistral nos dejó ese pensamiento. La educación es, tal vez, la forma más alta Tal de vez. buscar a Dios. Podría ser. Podría ser, podría no ser. Podría ser. Porque, pongámosle que una persona que puede leer, ¿verdad? Así que la Biblia es la que nos dice todo y nos cuenta acerca de nuestro creador, pues. Entonces sí podría ser la educación para poder entenderla e interpretarla, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero Más sin alta. embargo, ¿Existe Dios? más alto. Sí ¿Existe Dios? ¿Existe Dios? ¿Dónde está? En el universo, ¿Quién lo ha pues visto? ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? nadie, porque Él es un ser grande, Él se creó a sí mismo, según lo que Ah, nosotros creemos, ¿verdad? Nuestra fe. ujú. Ajá, ¿Y qué es la fe? es creer. La fe es creer. La fe La fe para mí es creer, porque si no creo, no hay fe. es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. ¿A que sí? Y a través de nuestra Ujú, fe creemos en un Dios. Yo creo en Dios. Yo creo. Yo sé que Jesús fue así enviado es, fue enviado por Dios. Y que Jesús vino y predicó el así es. Evangelio a toda criatura. Y dijo, vayan por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y cuando sea Así muy es. necesario, hablen. Porque no es hablando que se predica, no es con el ejemplo, es con los hechos. El Papa Francisco, fíjense ustedes que él Ajá. decía, ¿por qué buscan a Dios en los altares? Dijo. Hay que buscar a Dios en el prójimo, en el necesitado, en el abandonado, en el pobre, en el enfermo, en el preso. Ahí está Dios. Si a ellos les sirven, a mí me sirven. Y si a ellos no les sirven, tampoco, a mí me sirven. Dice, ¿qué dice Dios? Muchos, sin creer en Dios, sin tener una creencia en Dios, como Albert Einstein, como Tomás Alva Edison, dejaron muy buenas cosas para la humanidad, hicieron grandes cosas por la humanidad. Y en cambio otros, dijo, en el nombre de Dios, han hecho las peores atrocidades de la historia. Por ejemplo, los musulmanes, los islamistas que vinieron y chocaron los aviones en las Torres Gemelas, lo hicieron en el nombre de Alá, en el nombre de su Dios, porque ven a Estados Unidos como la gran bestia, como la gran bestia. ¿Y ustedes? Pero entonces era necesario, en la Edad Media dijeron, no, hay que meter a la gente a una fe en Dios, porque si no, con la filosofía que viene, esta gente no va a creer en Dios. La mayor parte de los filósofos son ateos, no creen en Dios, ¿verdad? Yo estoy dando filosofía, pero yo sí creo en Dios, yo soy cristiano, católico, ¿no? Algunos pues pueden ser evangélicos, la lucha entre religiones y la división entre religiones pues no viene al caso, pero sí, Dios existe, Dios es nuestro supremo creador y es el que, por quien nosotros estamos en esta vida, quien nos da, quien tiene misericordia de nosotros a pesar de que seamos nosotros pecadores. A usted, para que no miren que soy ateo, pues no va a decir un licenciado es ateo, no solo, ¿verdad? Pero es difícil encontrar una persona que dé filosofía que no confronte la filosofía con la religión, con la religión divina, pues, ¿verdad? Sin importar qué religión sea. Ustedes saben que hay religión católica, religión evangélica, hay musulmanes, hay budistas, hay judaístas, ¿verdad? Hay de todo tipo. Cada quien tiene su creencia en un poder superior. Por eso su fe en un poder superior y la fe es la que le digo. La fe, pero la fe también con acción. De nada vale nuestra fe si no accionamos. Por ahí llegó un señor a quitarse el pelo a una barbería y le dijo, yo tengo tanta fe en Dios que dejé mi caballo afuera, lo dejé sin amarrar. Y cuando yo salga de aquí, le dijo, yo sé que ahí va a estar, porque por fe
yo sé que Dios me lo va a cuidar. Y le dijo el barbero, le quitó la cosa y le dijo, vaya, salga y amarre su caballo, no sea haragán, le dijo. Porque Dios no va a hacer por usted lo que usted puede hacer por usted mismo. Entonces, por eso dice que la fe sin acción es vana. Pero miren, entonces aquí venimos porque la filosofía viene, la filosofía de la educación la vamos a seguir viendo. En la edad antigua, pues hablamos de los griegos, ¿verdad? De Sócrates, Platón, las escuelas aristotélicas. En la Edad Media, Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Y Constantino, que socializó la religión, y cómo la filosofía se confrontó con el cristianismo, ¿verdad? Y nos metieron a todos a un sistema dogmático, a un sistema de dogmatismo, donde había que tener fe y había que creer en un Dios, ¿verdad? Miren, vieron ustedes desde que antes de Cristo, después de Cristo, hubo cierta lucha entre filosofía, fue el momento oscuro de la filosofía, y ya después venimos a la edad ya contemporánea y a la edad moderna, que vamos a ver nosotros cómo la filosofía ha venido sirviendo de base para lo que es hoy por hoy la ciencia, ¿verdad? La teoría de la evolución, la teoría darwinista, nos dice de que es un proceso, la naturaleza pues fue creada y que se ha venido perfeccionando. Miren, tomemos una foto ustedes porque si no, no van a tener constancia. Enciendan su cámara los que puedan, por favor. Enciendan su camarita. Vamos a tomar una foto. Muy bien. Entonces, de eso se trataba la clase del día de hoy. Yo sé que quedan algunas dudas, que algunos quisieran despejar algunas dudas, pero la filosofía es, en el transcurso de los módulos vamos a irlas aclarando. ¿Bien? No se les olvide marcar su asistencia y subir su primera fase del proyecto de extensión a la